Vamos a empezar ahora a someter a nuestro clasificador a condiciones un poco más realistas. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño de muestra. En este caso, vamos a aumentar el n a 400 observaciones, manteniendo siempre al principio el balanceo de clases. O sea, vamos a dejar 200 observaciones verdes y 200 observaciones rojas. Y estamos siempre dejando las distribuciones iguales. Siempre los datos están distribuidos con distribución normal, donde el centro de máxima concentración, uno está ubicado para los rojos en 0,707 y para los verdes en 0,303. Entonces, podemos ver que en esta situación tenemos claramente, se nota la separación de las clases, pero tenemos una zona de overlapping acá clara entre las dos distribuciones. Entonces, vamos a ver un segundito cómo opera el clasificador en un caso más realista con más observaciones. Entonces, vamos a ver, empezamos con k igual a 1 y como no es de extrañar y ya debemos dar cuenta, k igual a 1 seguimos teniendo estos casos de estas celdas de Voronoi que son claramente overshooting, con estos casos de rojos metidos adentro de la zona de los verdes o de los verdes metidos en la zona de los rojos y una frontera muy irregular. Pero bueno, a ver, vamos qué pasa si vamos subiendo el k. Y claro, cuando vamos subiendo el k, fíjense acá estamos en k igual 21, ya se vuelve muchísimo más regular. Pasemos ahora a k igual 41 y vemos que, caramba, ya la frontera se parece, diría, muchísimo a la frontera óptima. Y vemos que el método funciona, más allá de cierta rugosidad en la frontera, funciona muy bien. Estos resultados son muy parecidos a la clasificación óptima. Entonces, lo que vemos es que el método realmente funciona bien. O sea, pese a que el método es un método local, cuando la cantidad de vecinos es suficientemente grande, se comporta de alguna manera como si tuviera una lógica más general en el espacio. Y vemos que tiene toda una gran zona, una partición en la cual se clasifica en una clase y otra zona en la cual clasificamos en la otra clase. Pero vamos a hacer ahora un pequeño cambio, porque todo esto que hicimos es, cuando simulo los datos, lo estoy simulando con 50 y 50, la participación de las dos clases. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a propósito, por supuesto, es desbalancear las clases. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahora le puse 80% verdes y 20% rojos. Entonces vamos a ver cómo nos quedan primero los datos. Los datos no van a diferir demasiado. Lo que vamos a ver es que hay más puntos verdes que rojos, ¿no? Porque ahora son básicamente 320 puntos verdes y 80 puntos rojos. O sea, hay una buena cantidad de puntos rojos, pero claramente son menos que los verdes. Y lo que vamos a hacer ahora también, por supuesto, es vamos a ver cómo queda el clasificador. Entonces vamos a traernos nuestra funcioncita. Recuerden que todo esto yo lo hago con Manipulate, que es esta librería muy práctica para R, que no llega a ser lo que es un Shiny, pero es mucho más fácil de implementar y da resultados muy buenos en general. Entonces veamos qué pasa. Bueno, sabemos que k igual a 1 no tenemos que darle mucha bolilla, porque es muy overfitting, pero vamos a subir un poquito al k, que en k21 andaba bien antes, o en k41, un poquito más grande. Y acá vemos un comportamiento, si bien muy regular, lo que observamos es que la zona verde empezó a crecer en detrimento de la zona roja. O sea, la partición que ahora le corresponde a las rojas es mucho más chica que las verdes. Y esto parece muy obvio, porque claramente hay muchos más puntos verdes que rojos. Y de hecho, si miramos bien, vamos a ver que los puntos mal clasificados verdes, que son estos puntos de estranga, son mucho menos que los puntos mal clasificados rojos. ¿Por qué ocurre esto? Que la zona de clasificación se modificó cuando cambié el balanceo de clases. Bueno, pensemos primero a los ojos de k vecinos más cercanos. Pensemos que tomemos un punto donde antes era rojo y ahora es verde, por ejemplo. Nos paramos acá, donde tengo el cursor. Está clarísimo que si tengo que buscar los 41 vecinos más cercanos, como ahora la densidad de verdes en esta zona seguro más grande que la de rojos, en el caso anterior la densidad de rojos debería ser más grande, pero con un desbalance del 80-20, ahora la cantidad de puntos que en un entorno yo encuentro, cuando busco 41 puntos más cercanos, está clarísimo que como los verdes son muchos más, lo más probable es que la mayoría de estos 41 ahora lo abarquen los verdes, porque simplemente hay mucha más densidad de verdes que de rojos. Y eso parece muy coherente, y de hecho si seguimos subiendo el número, vamos a pasar ahora a 61, recuerden que solamente el 20% son rojos.
¿Está bien? Eso quiere decir, por ejemplo, que tenemos 80 puntos rojos. Cuando ya subo a más de 80, por ejemplo, k igual a 81, claramente la zona roja disminuye muchísimo. Y solamente le queda esta zona del espacio donde cuando empieza a contar los 81 puntos más cercanos, posiblemente los primeros 80 que agarre son rojos, o los primeros 70 que agarre son rojos, por lo cual asegura esta zona roja. Y apenas nos empezamos a acercar a zonas donde la densidad de verde se empieza a hacer grande, automáticamente esa zona ya se convierte en verde. Pero esto es un poco preocupante. ¿Por qué? Porque miren un segundo al punto de máxima densidad, de máxima concentración, o digámoslo así, el punto prototípico de la clase roja. Esta zona del espacio debería ser prototípica de la zona roja. Sin embargo, esta zona está siendo clasificada como verde o en el borde, la verdad que no lo veo bien, pero ya la idea vale igual, que entendemos por qué ocurre, pero algo importante que tenemos que entender es que esto empieza a ser un poco preocupante, porque, caramba, este punto es el punto que mejor caracteriza a la zona roja. Este es el punto donde con más probabilidad de encontrar un punto rojo. Y este clasificador me está diciendo que en realidad este punto pertenece a la clase verde. Entonces empezamos a generar una situación, primero débil, con los próximos videos vamos a verlo mucho más agravado, en la cual si yo mirara al clasificador como realmente una herramienta de minimización del error de clasificación, vería que está operando bien. Pero empiezo a perder la información que el clasificador me da sobre las características de las clases. Dicho de otra manera, si yo quisiera entender con este clasificador qué zonas les pertenecen a los verdes y cuáles le pertenecen a los rojos, ya estaría dando una especie de explicación un poco errada, dado que esta zona en realidad es muy característica de la roja. Esta es muy característica de la verde, pero esta es muy característica de la roja. Y sin embargo el clasificador me está diciendo que esta zona le pertenece a los verdes. Dejo un segundo hasta esperar hasta el próximo video para que piensen por qué está pasando esto. Más allá de la simple explicación mecánica de que encuentra más puntos, lo entiendo, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué está esta diferencia entre clasificar bien y que en el fondo no me está explicando bien la característica propia que tienen las clases?